Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En la historia de Lázaro, es el amor de Jesús el que penetra en el corazón del difunto Lázaro y lo despierta a la nueva vida. En la resurrección de Jesús, es el amor del Padre quien le envía el ángel que hace rodar la piedra. El amor del Padre penetra hasta la oscuridad de la muerte, hasta la rigidez cadavérica, hasta la descomposición. El amor del Padre despierta al Hijo, también está dirigido a nosotros. El Padre también nos enviará su ángel cuando nos encerremos en la tumba de nuestros miedos e impedimentos. Su amor quitará la piedra que nos ata al sepulcro y nos despertará a la nueva vida. ¿Qué piedra bloquea tu vida? Ponele nombre e intenta tenerla presente en la oración a Dios. Si deseas, puedes elegir un par de piedras. Escribe sobre ellas lo que te pesa y te aparta de la vida. Y luego arrójalas lejos, en un arroyo o un lago. Festeja la resurrección arrojando con todas tus ganas tantas piedras como lo desees. E imagina que con cada piedra un obstáculo desaparece para ti. Entonces intenta respirar profundo y sentir toda la amplitud que alcanza tu interior una vez que estas piedras ya no obstaculizan tu vida. Confía en la fuerza de la resurrección. Sacude tus entumecimientos e inhibiciones. Levanta y anda tu camino sin temer lo que puedan pensar sobre ti. Cuando sientas temor de concretar alguna tarea, escucha la palabra de Jesús. Levántate, toma tu camilla y anda. Toma tu temor bajo el brazo y enfrenta el problema. Tómalo en la mano. Entonces vivirás la resurrección. Puedes andar. La fuerza de la resurrección está en ti. Debes esforzarte, levantarte. Solo debes tener fe en la resurrección que Cristo desea provocar en ti. De esta manera, estamos con alegría, con entusiasmo, con el gozo, una vez más, de encontrarnos con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de esta Radio Fe Latina. Estamos alegres, contentos, siempre dispuestos a disfrutar, a compartir esta hora que tenemos por delante, esta hora que afortunadamente se está asentando, esta hora de encuentro semanal que nos permite hacer un alto en las actividades cotidianas, en las múltiples preocupaciones y ocupaciones que todos y cada uno de nosotros tenemos para dedicarnos a lo que es verdaderamente importante: reflexionar, meditar, acercarnos y dejarnos acariciar por la palabra del Señor. Esa palabra que, como repetimos encuentro tras encuentro, semana tras semana, es luz frente a tanta oscuridad. Esa palabra que, como repetimos, es vida frente a tanta muerte. Compartíamos esta reflexión inicial como lo veníamos haciendo, y qué importante es tener presente que seguimos al resucitados y tenemos que ir en búsqueda de nuestra resurrección, porque muchas veces pasa la Pascua, pasa como una intensa semana de actividad pastoral, de oración, de encuentros, de vivencias, y a medida que el año se va desarrollando, vamos dejando de lado aquello que es lo nodal para nuestra vida de fe, para nuestra vida de todos y cada uno de los días, que creemos
seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Y también nosotros resucitamos con Él. Tengámoslo presente, porque aquello le levanta tu camilla y camina, viene a cuento también para todos y cada uno de nosotros. Nosotros también tenemos que esforzarnos, que poner nuestro granito de arena para salir muchas veces en la parálisis en la cual nos encontramos y en la cual muchas veces estamos acostados, en la cual muchas veces estamos quedándonos quietos, cuando el Señor, desde la fuerza de la resurrección, nos dice: levanta, toma tu camilla y camina. En esto estamos entonces, en este encuentro semanal, siguiendo y buscando por nuestra propia resurrección a todas aquellas cosas que merecemos resucitar, aquellas cosas que debemos darlas por muertas en nuestra vida, para aspirar a la vida que el Señor pretende para todos y cada uno de nosotros. Está avanzando el año, tenemos que tener presente que venimos en este septiembre, mes de la Biblia, precedidos por el ejemplo amoroso de santidad, y esta semana fue sumamente intensa también, una vez más, porque el 13 de septiembre teníamos presente a San Juan Crisóstomo, el 14 a la exaltación de la cruz, el 15 a Nuestra Señora de los Dolores, y la fiesta también celebrada en la provincia de Salta en honor a Nuestra Señora del Milagro. Este sábado 18, San José de Cupertino también marca el camino. Tengamos presente esto del santoral, de la vida de aquellos que nos precedieron en la fe y en la santidad, porque de una u otra manera, al menos en el intento, al menos en la intención, al menos en el deseo y en el propósito, la santidad es un logro que debemos alcanzar todos y cada uno de los seguidores de Cristo, todos y cada uno de los creyentes. Tengamos presente entonces a San Juan Crisóstomo, a la exaltación de la cruz, a Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Milagro y su fiesta homenaje y merecida en Salta, y este sábado 18 a San José Cupertino. Estamos avanzando en este mes de la Biblia, estamos avanzando en este complicado año 2021 y estamos llegando al 25º domingo durante el año, 19 de septiembre, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37, es el texto que la liturgia nos está proponiendo.
para este 19 de septiembre, 25º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, tan típicas de él, tan profundas, tan meditadas, tan concienzudas, el señor Miguel Carreras. Miguel, cada encuentro es un reencuentro, cada semana renovamos el gusto de volver a escucharte, de volver a compartir contigo las reflexiones, con Silvia Patricia en la operación técnica, volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. ¿Cómo va? Bienvenido. Y como de costumbre te digo siempre lo mismo, Fabián, va muy bien, vamos muy bien. Somos aquí un equipo, 3 personas que estamos al servicio del Señor, fundamentalmente. Y al servicio del Señor quiere decir también al servicio de nuestro prójimo. Y nuestro interés central es que todos los que están configurando la audiencia en este momento, bueno, tengan sus oídos atentos y esta palabra que les llega, esta palabra del Evangelio, que sea como siempre es útil, y útil para la vida, y para la vida definitiva, para la vida eterna. Estaba recordando, mientras escuchaba tu reflexión inicial, Fabián, que en el Año Internacional de la Fe se subrayó las características, las 3 características, digamos, centrales de un cristiano. Fíjate que estamos en el mundo y tenemos que enfrentar los problemas que habitualmente aquel que está habitando en este mundo tiene que enfrentar, a veces con mayor o menor éxito, eficacia o eficiencia. Pero sí, el cristiano tiene que reunir unas condiciones. Cristo es el que nos regala ese nuevo ser, ese ser en él, ese ser cristiano, si verdaderamente hemos recibido su palabra, la hemos entendido, la vivimos. Y entonces podemos decir algo que está, que se deriva de aquello que inclusive sabemos. Vivimos vida de Cristo resucitado. O sea, hemos pasado ya a nivel espiritual de la muerte a la vida. Claro está, uno diría, bueno, estamos como prenda o primicio de la eternidad a la cual nos dirigimos y la cual pretendemos llegar finalmente para presentarnos dignos de la posesión de esa vida definitiva y gloriosa con la cual nos aguarda el Señor y que ha de otorgar como galardón a aquellos que son verdaderamente meritorios delante del Señor. Pero vamos a las características que señalaba el Año Internacional de la Fe respecto de las cualidades cristianas. Fíjate, el cristiano es alegre, el cristiano es entusiasta, el cristiano es cercano. Así fue el Señor con todos nosotros. Y uno diría, bueno, una alegría, ¿cuál es la alegría? Y la alegría es una alegría interior. Siempre estamos hablando en términos cristianos de todo aquello que tiene que ver con el estado interior, con el estado espiritual, con aquel estado diferente en que se encuentra aquel que verdaderamente cambia o es cambiado por la operación del Señor, milagrosa operación. Una alegría que procede de haber encontrado aquello que muchas veces buscábamos sin tener plena conciencia, muchas veces se nos presentaba como una fugacidad, pero ahora esa alegría que viene dentro de nosotros mismos, esa alegría que viene del encuentro con el Señor, es una alegría permanente, es casi diríamos inmanente a la recuperación de la verdadera naturaleza creada por el Señor, que estaba perdida en la oscuridad y que ahora es iluminada por la vida, por el Verbo que ha venido a nosotros a buscar y a salvar lo que estaba perdido y éramos nosotros. Y el entusiasmo. Fíjate vos, Fabián, enteos es un término griego, de ahí viene la traducción castellana, entusiasmo. Enteos, un Dios, somos portadores de un Dios en nosotros, está Dios en nosotros. Lo vamos a comprobar acabadamente cuando recibamos el Espíritu Santo. ¿Está Dios con nosotros? Sí, por la palabra. Está Dios con nosotros por la presencia del Hijo de Dios como Hijo del Hombre. Está Dios en nosotros por el Espíritu Santo
que el Hijo desde la gloria del Padre, habiendo acabado toda la obra para la salvación de todo el género humano, hizo, y desde ahí nos envía el poder de Dios para poder obrar en consecuencia con la palabra recibida. Y cercanía decimos también, nos acercamos a todos. El misterio del amor, decimos, nos enseñó el Señor, por supuesto, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Por eso el Señor es el que se acerca a nosotros, porque nosotros nos acercamos a Él. Uno dirá, ¿lo buscamos? No sabemos ni el camino, ni cómo llegar, ni cómo encontrarlo, ni quién es. Viene el Señor a hacer todo aquello que nosotros no podemos para recuperar la vida perdida. Cercanía. Y ahora sí, portadores de un Dios, llevando la palabra de ese Dios, alegres, entusiastas, vamos a todos. Y a todos queremos llegar, esto que estamos haciendo ahora, Fabián, este mensaje de la palabra de Dios, porque sabemos que estamos acercando algo que es la vida definitiva, que es verdaderamente vida, que es verdaderamente alegría, entusiasmo, por esta cercanía que nos hace verdaderamente hermanos de todo aquel prójimo nuestro al cual nos hacemos nosotros, primeramente próximos. Amar al prójimo es el mandato del Dios que nos ama, con el amor de ese Dios, que se vino, que se acercó a nosotros. Y vos decías bien también, Fabián, fíjate vos, en esta semana estamos acercándonos, estamos en este domingo, que es el domingo 25 del calendario litúrgico, y hemos celebrado en la semana, fíjate, verdaderas celebraciones realmente importante. Estaba recordando y recortando mentalmente, ¿viste? La figura de San Juan Crisóstomo, un santo no muy recordado y cuyos escritos tampoco son muy leídos, pero sí son muy recomendables, que forma parte de los 4 grandes de la patrística. Siempre decimos San Ambrosio, San Agustín, San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, ¿no es cierto? Bocas de oro. Y San Jerónimo, por supuesto, el primer y gran traductor de las Escrituras. Qué figura, ¿no es cierto? La exaltación de la cruz, y vamos a tener esto en cuenta, porque en esta vida cristiana estamos viviendo la vida de Cristo resucitado. Bueno, vida de cruz, por la cruz a la luz. Vamos a crucificar ese viejo hombre al que venimos a salvar, al que el Señor viene a salvar. Vamos a crucificarlo. No tomemos la cruz del Señor como un madero literal, ¿no es cierto? No, es una conducta. Es de parte de nosotros dejar que la palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, con una entrega de parte nuestra absoluta, una disponibilidad verdaderamente mariana. Y así, con nuestra entrega y nuestro ponernos en manos del Señor que hace todo en todos, entonces en nosotros también se hará aquello que no tenemos, la vida que va a recuperar y que recupera en Cristo por la resurrección y por Cristo en nosotros, por la fe en este Jesús que resucita, asciende a la gloria y desde allí nos envía el poder de la vida. Y vamos a ver este evangelio que vos leíste, Fabián, ahora, el evangelio del día de hoy, precisamente. Y vamos a ver entonces la prioridad del Señor por los pobres, por los humildes y por el servicio, nuestro servicio, reino del servicio. Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este... Celebramos y recordamos este 14 de septiembre, este último martes, la exaltación de la cruz, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la cruz en la vida del creyente? El sentido, digamos, porque el tema de la cruz es nodal de pronto, y podríamos estar hablando no horas y horas, días y días enteros, ¿sí? Y me viene al recuerdo, que creo que fue el domingo anterior, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, ¿sí? Nos enseñaba Jesús, nos enseña Jesús. Y esta
haciendo una unión entre aquella afirmación del Señor más esta exaltación de la cruz. Por ahí la pregunta es, entonces, ¿cuál es el sentido de la cruz para el creyente, para el cristiano? Y el sentido de la cruz es el sentido de la vida, pero de la vida verdadera. Porque muchas veces tomamos vida como este tránsito existencial de modo temporal o terrenal que llevamos a cabo mientras estamos en el mundo y en el tiempo. Sí, esa es una existencia, pero es una existencia en la cual está figurado el desierto que transitaba el pueblo de Israel para llegar de la esclavitud en Egipto a la libertad gloriosa por la posesión de la tierra prometida. Bueno, ese desierto para nosotros los cristianos debe ser este mundo. De ahí parte la primera demanda por parte del Señor. Primero, el que quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Entonces hay que negar en nosotros todo ese ego que tenemos instalado, y es un ego mentiroso, es una identidad falsa, es algo que no sirve para la vida, es algo que solamente se encamina directamente a lo que no es vida. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Bueno, hay tomar la cruz, cargar la cruz. Y fíjate vos, estamos aquí viendo, y realmente, bueno, representándonos mentalmente en este momento que estamos leyendo este Evangelio, al Señor cargando la cruz rumbo al Calvario, ¿no es cierto? Rumbo a la muerte. Y padeciendo por causa de todos aquellos que lo llevaban a empujones, que lo golpeaban, que se burlaban, que se caía y lo pateaban, que lo humillaron de todas las maneras posibles. Estamos evocando un camino que no entendemos, que no entendía Pedro, cuando el Señor decía, después que el reconocimiento de Pedro lo acredita delante de los compañeros discípulos como el Mesías de Dios, no entendía que el Señor tenía que padecer y ser muerto en manos de pecadores, publicanos, sacerdotes, escribas, y morir. Menos entendemos la resurrección, claro está. Ahora uno diría, sí, no lo entendemos bien hasta que no lo vivimos. Sí, es así realmente. Niégase a sí mismo, ya es muy difícil esto, ¿no? Tome su cruz y sígame. Vamos a andar entonces. Levántate y anda. Son tres imperativos muy fuertes y muy concretos, ¿no? Toma la cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Sí. Flor de imperativos, Miguel, flor de órdenes. Todo en Jesús es imperativo. Lo venimos diciendo siempre, Fabián, y es así. Todo es imperativo, porque no son demandas que de pronto merecen una especie de especulación en el sentido de una aproximación, podría ser de otra manera, a lo mejor, me parece, no. Es una orden decisiva, y es una orden porque esa orden, si no se cumple, tiene por consecuencia, el acto opuesto. Entonces, lo opuesto es no tomar la cruz y no seguirlo. No hacer eso es seguir caminando como estamos haciendo antes de la demanda imperiosa del Señor, caminar hacia la muerte en Adán, como lo estamos haciendo. Entonces hay que tomar y llevar a cabo un cambio radical. Niégate a ti mismo, empecemos por ahí. Sócrates decía, conócete a ti mismo, el sabio griego. Cristo va mucho más allá todavía. Porque para conocernos a nosotros mismos, primero hay que negar en nosotros mismos el mayor impedimento que impide ese conocimiento vital. Negar esto que somos. Ahí sí tomar la cruz ya. Ahora vamos a negarlo no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista de la experiencia. La experiencia de cruz no es muy agradable. Pero recordemos esto que decíamos al principio. El cristiano es alegre, entusiasta y cercano. Tiene una cualidad diferente, va a enfrentar problemas.
habituales a toda persona que está en el mundo, pero además va a enfrentar problemas que específicamente le acontecen a aquel que está dispuesto a desarrollar el camino inverso, el que propone el Señor, el que parece locura delante de los hombres. La locura de Dios. Fíjate vos, decía San Pablo, los hebreos buscan señales, los griegos sabiduría. Nosotros, empero, hermanos, decimos, Cristo, poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Hay las dos cosas. Sabiduría de Dios, vamos a negar todo lo que no es sabiduría. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Estamos involucrados en una necedad adámica que ha crecido en nosotros y que nos hace ciudadanos de un mundo en el cual estamos, pero no somos, porque nosotros somos de Dios. Y tenemos que recuperar el paso, levantarnos, salir de la camilla, salir del féretro, salir del sepulcro, ponernos de pie, comenzar a andar en el sentido en que el Señor nos guía y nos dirige por un camino que no conocemos, que es el mismo Señor en nosotros, pero que ese mismo Señor en nosotros, a partir de la negación y la vida de cruz, se nos va a ir manifestando, revelando progresivamente, y a medida que nos vamos acercando al fin del viaje, vamos viendo con mayor claridad, con mayor cercanía, todo aquello que en nosotros se cumple, que es por parte del Señor, aquello que nos ha prometido y nos va a dar, porque seremos dignos de ser poseedores de eso que es la mayor riqueza, que pertenece a aquel que nos hace la demanda primero, la oferta consecuente, y que finalmente nos premia con esa riqueza infinita que es la plenitud de una vida que ni siquiera sospechamos. Este viaje, este tránsito, no lo entendemos en principio. No lo entendía Pedro, no lo entendían los discípulos. En realidad no sabían de qué le hablaba el Señor. Ahora, si no lo entendían Pedro y no lo entendieron los discípulos, cabría preguntarte qué queda para nosotros entonces, si ellos que conocieron a Jesús, si ellos que estuvieron con el Maestro, compartieron horas, días, peregrinaciones, peregrinajes, enseñanzas, testimonios, y estuvieron a su lado. Si no lo comprendieron ellos, quiere decir que es incomprensible, inabarcable. ¿Qué nos queda para nosotros hoy, aquí, ahora, Miguel? Nos queda lo mismo, Fabián. Es inimaginable, dijimos, desde el punto de vista humano. Consecuentemente diríamos que es incomprensible, y lo es. Claro, porque trasciende la mera comprensión limitada, puramente espacio-tiempo racional del hombre y en las condiciones en que está. Entonces, una oferta así por parte del Señor o de quien la haga, parece como si son términos que apostólicamente usan aquellos que son los seguidores del Señor, ¿no? Parece locura. Pero la locura de Dios es mucho mayor que la cordura de los hombres. Y en esa locura, eso que parece locura naturalmente, ¿no? Porque es imposible para el hombre, vamos a entrar finalmente y a entender esto que verdaderamente, aquí sí hablemos, es la lógica de Dios, no la lógica humana. La lógica humana termina naturalmente, algo que no nos gusta el término, pero que es así, muerte. Yo sé si llega a ciertos disparates, aquí tengo un agregado tangencial. No sé quién en nuestro país, en Argentina, parece que se hizo una persona devota de San la Muerte. Tal disparate se llega, ¿no? La locura humana termina. La locura de Dios en el hombre es el amor. Y el amor y el ejercicio del amor en todo el tránsito que llevamos a cabo, en esto que llamamos vida de cruz, vale decir, crucificando nuestro viejo hombre con sus obras. Estamos hablando en términos espirituales. Fabián, está bien el sacramental que usamos los cristianos para identificarnos. Sí, la cruz, la crucecita, la cruz más grande. Recuerdo una diputada que hace unos años
ingresar al Congreso con una cruz gigantesca mostrando su fe. Sí, está bien. ¿Era necesario eso? Claro, no era necesario, Miguel. Y no era necesario. Pero muchas veces sabemos a dónde llega un poquito el disparate humano, ¿no? Pero la cruz es una vivencia, pero es una experiencia que tiene que ser muy concreta, porque sus resultados los experimentamos nosotros mismos. Si verdaderamente es una vida de cruz, si verdaderamente vamos despojándonos del viejo hombre con sus obras, van apareciendo en nosotros las cosas que hace el Señor, y los primeros sorprendidos vamos a ser nosotros mismos. Y entonces nos vamos a dar cuenta de modo creciente cómo el Señor trabaja, actúa en nosotros y cómo nos acercamos verdaderamente y cómo es totalmente cierto eso que nos promete el que viene de la plenitud de la vida a esta locura de la muerte en el hombre, el que viene a buscarnos. Y ahí se produce, sí, el milagro que debemos comprobarlo como tal nosotros. Y en nuestra vida habitual, en nuestra vida de todos los días, porque la vida de cruz no excluye de parte de nosotros que mientras estamos en el mundo desarrollemos distintas actividades en distintos contextos. Podemos ser esos religiosos consagrados, pero bueno, lo mismo para el Señor es un religioso consagrado si verdaderamente sigue una vocación que Dios ha descubierto en él, como un Señor que tiene un trabajo que realizar, llevar a cabo, una obligación de índole temporal, pero que la hace desde el lugar por el cual es iluminado por todo esto que estamos hablando, y entonces ya en ese haber para la comunidad, para el bien común, en ese haber que es él en su gestión, que lo hace de modo cristiano, bueno, se ve también el trabajo de cruz, crucificando todo aquello que no sirve al otro. Y lo que no sirve al otro, todo lo que surge de nosotros, cuando prevalece el orgullo, la altanería, la envidia, todo aquello, ¿no es cierto? La competitividad, todo aquello que realmente molesta al otro, que no hace feliz a nadie y que no sirve, y que no nos sirve a nosotros mismos tampoco. Por eso el Señor aquí está ponderando, en el Evangelio de este domingo estamos viendo, cómo el Señor ilustra al nuevo hombre, al hombre que se descubre en Cristo Jesús, y toma un niño, fíjate, para ponerlo como ejemplo, ¿no? Quizá lo más desechable de la sociedad, en el sentido de que el niño poco puede hacer, ¿no es cierto?, en beneficio general, pero tiene que tener un poco la precariedad, la necesidad, la humildad del niño. Partamos de una humildad. Partamos de eso que es la raíz del árbol de la sabiduría, siempre decimos, y a partir de ahí el Señor va a darnos a nosotros la talla, la medida de la vida. Y vamos a ser medida de la vida, y vamos a ser entonces también la medida que Cristo dio para cada uno de los suyos. Si verdaderamente lo seguimos, ¿no es cierto? Y somos dignos del seguimiento, negando a nosotros mismos todo aquello que no es, tomando la cruz verdaderamente, crucificando al viejo hombre con sus obras y siguiendo firmemente al Señor. Y llegando finalmente a ser dignos de estar en su presencia en el momento de la posesión del galardón que el Señor tiene y con el cual aguarda a todos aquellos, como dice San Pablo, que precisamente esperamos su venida, que será en el tiempo en que Dios, por supuesto, a quien pertenece la autoridad sobre el tiempo y los tiempos de todos y de cada uno, nos otorga entonces finalmente la plenitud de esa vida que buscamos. Y que Dios quiere en nosotros y como quiere lo hace, porque puede, y lo puede en el amor y nos ama a todos por igual. Bien, resulta raro ver que alguien ponga como ejemplo a un niño, ¿no?, frente al mundo adulto. Digo porque también en la multiplicación de los panes, en una de ellas, está consignado, allí hay un niño con 2 panes y 3 pescados, ¿no? Hay 5 pescados, ¿sí? Sí. Resulta insólito, resulta raro. ¿Qué hay detrás de Jesús poniendo a un niño como modelo, Miguel? Claro, lo que pasa, fíjate vos, decimos, sí, la humildad, ¿no es cierto? En general lo desechado por el mundo,
¿Por qué por el mundo? Porque el mundo lo que busca es precisamente todos los elementos opuestos a estos que estamos priorizando nosotros y que son absolutamente necesarios para transitar el camino que nos lleva a la consumación de la vida. Sí, el ego, todo lo que el ego logra, ¿no es cierto? El orgullo, el poder, el primer lugar, el aplauso, el elogio, el homenaje, todo aquello que buscamos exaltando, algo que definitivamente está destinado a la muerte. Fíjate vos cómo es la locura del hombre también, ¿no? Hasta qué grado. Pero está mal, digamos, está mal que nosotros, por ejemplo, haciendo este humilde emprendimiento, busquemos los aplausos o la aprobación de los hermanos y hermanas que nos escuchan. Está mal que nuestro auditorio nos felicite. Está mal que nos reconozca. No es que esté mal en sí cuando surge espontánea, sinceramente, de un corazón. Como diría el Señor en otro contexto, nada de lo que entra por la boca del hombre daña al hombre, sino lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca sale de su corazón, de su interior. Un aplauso que sale del corazón, un aplauso del corazón hacia el hermano, hacia aquel que merece, porque lo que ha hecho o lo que ha dicho ha servido. ¿Para qué? Ha servido para la vida y para nuestra vida y la vida en general. Ahí es correcto, pero no se busca esto ya como un aval que ha de ponerse, digamos, y mostrarse a través de una plaqueta o lo que sea, como un mérito que hace que uno pueda acreditarse delante del otro como alguien que debe ser reconocido como que tiene una superioridad y genera la sonrisa, muchas veces de la soberbia, aunque mal disimulada. No, nosotros desde la humildad, y en ese sentido todo acto exterior debe obedecer a todo gesto interior. Si verdaderamente habita en nosotros la humildad que procede del Señor, que nos eleva desde esa misma humildad, no. Entonces en nosotros la satisfacción es propia de esa alegría inmanente a la condición cristiana que tenemos. Pero es diferente siempre, no es lo que buscamos, es lo que aparece como consecuencia de un acto que se lleva a cabo desde una simplicidad y una sencillez que es la que busca Jesús en nosotros. Vos fíjate que a Jesús muchas veces lo agasajaban, muchas veces realmente apreciaban las palabras, muchas veces. Nadie ha hablado jamás como este hombre, nadie hizo las cosas que hace este hombre. Bueno, se estaba reconociendo, ¿no es cierto?, el mérito de este Jesús, que lo único que no quería ni buscaba era el aplauso por el mérito que tenía, que era manifiesto, pero que quería que ese mérito, reconocido como tal, sirviese para el otro, para que el otro lo integrase, lo incorporase a su ser y que le sirviera a él para ser él como aquello que está realmente ponderando. ¿No es cierto? Siempre nosotros, fíjate, el Señor no quería que se anduviese publicando que Él era el Mesías, que Él había sido el que había curado a tal o cual persona. El Señor quería que se escuchara su palabra, y a partir de esa palabra, que hace en todo lo que Dios solamente puede hacer en todos, entonces la persona creciese en todo aquello que ponderaba en el Señor, hasta llegar finalmente también a ser ponderable, pero no buscando la ponderación, el aplauso, sino buscando lo que Jesús busca por la palabra en cada uno de nosotros, que crezcamos en esta nueva criatura que somos, esta nueva creación que somos en Dios, y creación para la vida y para una vida plena y plena en el amor. Nunca el elogio así, realmente, ¿cómo te diría?, ya casi fabricado, ya tan elaborado, que deja de ser un elogio para ser prácticamente un hábito corriente, ¿no es cierto? No. Es una cosa, siempre la espontaneidad de la vida. La vida se manifiesta, y se manifiesta en nosotros, y de la manera en que no la buscamos muchas veces, sino en que espontáneamente aparece, porque está en ese sentido en nosotros, aplaudiendo y ponderando gestos interiores que surgen de un espíritu cambiado y de un corazón que es habitación precisamente para ese espíritu nuevo, para la vida en definitiva. Muy bien, primer segmento de nuestro encuentro semanal de Radio Fe Latina a la luz
de la Palabra, donde el señor Miguel Carreras está explicando, está desarrollando, desandando el camino con la generosidad que es característica suya, está desandando, decíamos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37, que es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 25º domingo durante el año. Pero llegó el momento de que descanse Miguel y que trabaje Silvia Patricia en la operación técnica y con ella la música, a cargo en la ocasión de Dumas y Maris, y esta interpretación de esta canción, Pequeños. Para seguirte hay que ser como un niño, de corazón sincero, siempre puros. Para seguirte hay que ser como un niño, siempre fiel. Para servir hay que ser como un niño, no para ser el primero ni el más grande. Para servirte hay que ser servidor de los demás. Pequeños dignos de tu amor, 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 dignos de tu amor. Para seguirte hay que ser como un niño, porque el reino del cielo es de ellos. Para lograr comprender el misterio de tu amor, para servir hay que ser como un niño. Para ser buenos cristianos hay que amar a los demás, ser fiel reflejo de ti, imitando tu obrar. Pequeños dignos de tu amor, 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 dignos de tu amor, dignos de tu amor. Muy bien, la música desde Radio Gelatina en nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, música que traía Silvia Patricia en la operación técnica, Dumas y Maris interpretando esta canción Pequeños, que ilustra el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 25º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Miguel, cuando estamos viendo el texto de este domingo, el mismo comienza, al salir de allí atravesaron la Galilea, ¿sí? Y al finalizar el texto,
por acá, llegaron a Cafarnaúm. A ver, atravesaron Galilea, llegaron a Cafarnaúm. ¿Está hablando de un Jesús peregrino, de un Jesús dinámico, de un Jesús en movimiento que iba y venía de un lugar a otro, Miguel? Y sí, claro, es un maestro itinerante Jesús, no se queda en un solo lugar. Vos fíjate que cuando en Nazaret tratan de retenerlo, o en muchos lugares, ¿no es cierto?, que dice el Señor que tiene que ir a muchas ciudades, a todo el mundo tiene que ir al Señor. Lo están esperando en mucho, tiene que hablar en muchos lugares. El Señor estaba siempre pasando, como la vida que pasa siempre, ¿no es cierto? Ahora, se detenía en algunos lugares y lo vemos a través del Evangelio, ¿sí? Como hizo, por ejemplo, vos mencionabas recién también, cuando multiplica los panes, ¿no es cierto? Los que tenía aquel niño o muchachito, 5 panes y 2 pececillos, ¿no es cierto? Y alimenta a una multitud de 5.000 personas. Bueno, pero el Señor inmediatamente después de este episodio ya se traslada a otro lugar y a otro lugar, y finalmente, recordemos, el Señor termina su gestión redentora en Jerusalén. O sea, parte de la Galilea. Aquí estaba viniendo de Tiro y Sidón, la llamada Galilea de los gentiles. El Señor predicó también entre los paganos, ¿no es cierto? Y realizó milagros entre ellos, y a veces prioritariamente. Llegó a Cafarnaúm, estaba la casa de Pedro, de la suegra de Pedro, que era la casa donde habitaba Jesús y recibía también, se nos dice en los evangelios, muchos enfermos a los cuales curaba, expulsaba a los demonios, pero después el Señor salía y ya se dirigía a otras ciudades. Y lo vemos en cuántas ciudades estuvo el Señor, y en todas ellas, por supuesto, llevando la palabra, llevando, el poder de Dios, y haciendo todo aquello para lo cual fue enviado, y que es lo mismo para lo cual nos envía a nosotros, y que nos está mostrando que este niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame, implica el peregrinaje, el camino de la cruz. El camino de la cruz es vida de Cristo crucificado, vida de Cristo resucitado, vida de Cristo resucitado. Pero andemos en este mundo como anduvo el Señor, andemos en este mundo. Entonces vayamos también nosotros al lugar donde la providencia de Dios nos envía. No nos quedemos quietos, sentaditos, ¿no es cierto? Está bien que uno tiene que hacerlo en varias oportunidades, esto o en muchas quizás, para leer la palabra. Estamos en el mes de la Biblia, la mejor lectura que podemos tener, ¿no es cierto? O para dar una charla, para conversar de esto, pero mientras tanto, toda nuestra actividad tiene que ser una actividad, llamémosle de una manera casi jactanciosa apostólica, que no estaría mal, porque el único que tiene derecho y lo hace a enviarnos es el Señor. Un apóstol es un enviado. Somos enviados cuando estamos capacitados, cuando entendemos qué es este camino de cruz, cuando lo llevamos a cabo y cuando nosotros no deja de estar como condición inmanente a nuestra naturaleza la alegría, la condición nueva que nos otorga a partir de la fe el Dios que nos ama, la alegría, el entusiasmo y la cercanía. Esas 3 condiciones son las que exhibe el cristiano para llevar a cabo toda la palabra de Dios, la misión y finalmente como testigo de Dios también dar testimonio en conducta y palabra a propósito de esto de lo que estamos llevando. Siempre para servir al otro, nunca para ser servidos. Siempre para ser el último, nunca el primero. Siempre para terminar lavando los pies del otro. A veces era la sensación casi como un sarcasmo o como una ironía de la vida o como una introducción irónica, Miguel, que entendimos todo al revés, ¿sí? En muchos aspectos, muchas ocasiones y muchas veces. Mira, tantas veces que a veces indigna, Fabián, A mí personalmente, es una confesión personal, ¿no es cierto? No me agrada demasiado cuando veo algún personaje importante en el seno de la iglesia, sí, ser recibido como quien recibe a un ser superior con una, en fin, ¿no? Con una gestualidad colectiva, que no, el Señor no quiere eso. El Señor quiere ser recibido en el corazón, verdaderamente, ¿viste? Inclusive cuando de alguna manera nos formamos mentalmente una imagen física del Señor, y probablemente veamos a un Señor
como vemos todos los días viajando en colectivo, a un obrero trabajando en una fábrica. Era un obrero, en definitiva, también, ¿no es cierto? El Señor era un hombre común, no exhibía una indumentaria, viste, propia de un religioso profesional, ¿no es cierto? El Señor está también mostrando, a través de la sencillez, inclusive la humildad exterior, todo aquello que lo habita verdaderamente y que es lo que quiere, hace y finalmente obtiene en aquellos que verdaderamente lo siguen. Y esa es la actitud, ¿te das cuenta? No, mi reino no es de este mundo. Mira cómo vienen corriendo todas las expresiones del Señor, a la luz de las cuales tenemos que formarnos la base para comenzar una interpretación seria del Evangelio y ver de qué habla el Señor, qué nos está diciendo. Porque si no terminamos también haciendo, ¿qué te diría?, de nuestro Señor Jesucristo, es la vida Él. Es la vida de todos y en todos, sin distinción alguna, de todos aquellos que lo aceptan. Pero es una vida que viene a nosotros simplemente, sencillamente, se manifiesta en esa forma, desde una humildad, porque si en nosotros partimos de una jactancia, de que como los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Y en este caso los que venían discutiendo en el trayecto que hacía Jesús desde la zona de la Galilea a Cafarnaúm, el Señor se da cuenta que estaban discutiendo entre ellos. ¿Y qué discutían? Mira, no entendían, discutían quién iba a ser el más importante después de la partida del Señor. Y no era ese el punto, no era la importancia humana, personal la que iban a tener, no era como quería la madre de los hijos de Zebedeo, que uno se sentara uno de sus hijos a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando fuera rey. No, al contrario, era el último lugar el que teníamos que ocupar, el del servicio a todos. Mira, es muy recurrente una figura que siempre nosotros apelamos a ella. En la carta a los Filipenses, San Pablo nos dice esto: el Señor, siendo en forma de Dios, siendo Dios, la palabra que es en el principio, se hizo por amor a los hombres, hombre, y como servicio siervo de los hombres, siervo, esclavo, y esclavo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Vos fíjate, queremos glorificar a Dios, llamemos al Señor nuestro Señor. En este tiempo de la fe, es nuestro Señor. Bueno, el Señor, consideremos como tal, sigámoslo, obedezcamos al Señor, hagamos como Él nos dice, ¿no? Y bueno, ahí entenderemos en esta verdadera vida de cruz, porque vamos a tener las dificultades que padeció el Señor, estas cosas que el Señor padeció por todos. Y entonces seremos dignos también de lo que el Señor ganó para todos, esa resurrección que nos acredita meritorios para la vida definitiva ya, que es la que nos aguarda finalmente. Entonces, afuera la muerte, afuera la pandemia, afuera todos esos problemas que nos hacemos mientras estamos alejados del Señor y caminando para otro lado. Sí, Fabián. El Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitarán. Pero los discípulos no comprendían esto y tenían que hacerle preguntas. A ver, ¿cómo es este anuncio? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará, porque diera la sensación como que estuviera hablando de él en tercera persona, decía en tercera persona. ¿Cómo es esto que los discípulos no comprendían? ¿Nunca comprendieron nada al estar con Jesús? Mira, en este punto de tiempo, mientras lo iban siguiendo a Jesús, y no entendían mucho. Uno dice, bueno, pero Pedro dijo que era el Mesías. Sí, pero se lo reveló el Padre. Después demuestra a Pedro, en el acto siguiente, que cuando Jesús dice estas palabras que vos precisamente terminás de leer, Fabián, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, jamás ocurra eso. Y bueno, no entendía entonces. Era el Mesías, sí, pero como no entendía que el Mesías, para hacer la salvación de todos, tenía que padecer esto.
Es que no lo queremos entender también, o no cabe en el humano deseo sobre todo, ¿no? Que alguien que es vamos a mencionarlo, designarlo en términos muy humanos, Fabián. Bueno, diríamos, eso es un buen tipo, una buena persona que nos ayuda, que ayuda a todos, que cura a los enfermos, fíjate vos, que nos enseña. ¿Cómo va a terminar de esa manera? ¿Cómo lo van a matar de esa manera? Eso no puede ser. Señor, jamás ocurra eso. Eso dice Pedro, el Pedro que no entiende. Pero eso dicen todos los que están igual que Pedro. Y eso que son los que están más cerca del Señor, ¿no? Los que lo siguen de cerca. Porque la multitud venía más lejos, ¿eh? Entonces, claro, para entender esto verdaderamente hay que vivirlo, no hay otra manera. Todavía no habían comenzado a vivirlo porque todavía uno diría, ¿estaban vivos? No, todavía no. Todavía no había llegado a ellos ya lo que haría todavía el Señor, sería la salvación de todos, por su muerte precisamente, finalmente su resurrección, y su ascensión, y su glorificación, lo cual implicaba que ahí sí el poder de Dios venía a ellos, ahí sí iban a comenzar a entender, porque iban a comenzar a vivir, iban a darse cuenta que la humildad, el partir del cero, en que estaban ellos precisamente, era el disparo inicial para iniciar precisamente una trepada ascensiva hacia la misma gloria en la cual el Señor los aguardaba a todos y para lo cual estaba preparando el lugar. Pero esto requiere experiencia, esto no es literatura, porque si no nos quedamos simplemente haciendo charlas todos los días. Pero, bueno, si no se vive no se entiende la vida, ni se la conoce verdaderamente, ¿no? Bien, ¿de qué hablaba en el camino? Les pregunto. Voy a hacer la misma pregunta que hizo el camino de Emaús, Miguel. ¿De qué hablaba en el camino? Sí, es cierto. Sí, hablaban. Lo que pasa son tiempos distintos, pero de todas maneras sí. ¿Qué hablaban? Y discutían acerca de quién era el más importante. Claro, qué interesante, porque callaban y hablaban. ¿De qué hablaban en el camino? Ellos callaban, ¿sí? Digo, y es interesante la escena del hablar y del callar, y sobre todo de lo que estaban hablando, de quién era el más grande. ¿Tenía alguna trascendencia ver la magnitud de quién era el más grande, Miguel? ¿Tenía importancia, tenía preponderancia estando con Jesús? Y mira, humanamente hablando era fundamental para todos ellos. Yo soy el más importante. ¿Y qué te parece? Es muy humano eso. Pero, ¿de qué hablaban? Jesús se daba cuenta de qué hablaban. Y ellos callaban. ¿Ves? Ahí ya les daba vergüenza. Claro, es interesante de qué hablaban y ellos callaban, ¿no? Digamos, como el contrapunto de hablar y de callar. Hablan entre ellos, pero callan delante de Jesús. Callan delante de la pregunta de aquel que tiene la autoridad sobre ellos y la reconocen, aunque por ahí no la confiesan. Pero este gesto, esta actitud de ellos, ese callarse, es que estaban avergonzados de aquello que estaban diciendo, porque estaban en franca colisión con lo que aprendían de las palabras de Jesús. Les está hablando de la humildad. Por eso después el Señor ilustra con el niño, a menos que sean como niños, ¿no es cierto?, humildes, pequeños, casi, digamos, como diríamos en términos argentinos, criollos, el último orejón del tarro, ¿no? Seamos de menor importancia. Tenemos que partir de esa base, de la humildad, de aquello que nos hace sentirnos como servidores de todos, verdaderos servidores, ¿eh? Lo hizo así el Señor. El Señor fue servidor de todos. Es el reino del servicio, no es de este mundo. Si fuera de este mundo, sería como los reinos de este mundo. Y si fuera de este mundo, sería como soñaban, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, de que está la lectura en el próximo domingo, Fabián. Vos fíjate cuál era el pensamiento que tenían aquellos que descreían de Jesús y lo iban a matar a ver si Dios venía a salvarlo. Imaginaban una salvación así, casi, ¿cómo te diría?, circense, ¿no es cierto?, una salvación mágica, y la salvación es otra cosa.
Tendamos trampas al justo porque nos molesta. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Miguel, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Claro, ¿te das cuenta? Así pensaban ellos. Pero vos fíjate qué maldad que había inclusive. Condenemos la muerte, torturémoslo, ¿no es cierto? Y si es hijo de Dios, como él dice, va a venir Dios a salvarlo. Y cuando estaba en cruz el Señor, ¿qué decía lo que pasaba? Si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz ahora mismo y te creeremos. Clamó a Dios que venga Dios a salvarlo. A ver, se interpretaba así, ¿te das cuenta? Un Dios literal, un Dios que hace magia, no sé. Un Dios que no existe directamente de esa manera, ¿no es cierto? El Dios que existe, que actúa, que comunica la vida, es este Dios que obra como Jesús como testimonio muestra, en sí propio, como hijo del hombre, su condición de hijo de Dios, con el poder de Dios en él, del Padre en él, y que obra en favor de todos de la manera en que obra. No hace magia el Señor, ¿eh? El poder de Dios hace que Él quiera y pueda todo lo mejor para todos. Y lo mejor para todos es a través del amor, lo más lejano del odio que muestra este pasaje del libro de la sabiduría, que mira cómo pensaban los líderes, que se consideraban sabios, ¿no es cierto? Y que decían enseñar a Dios. ¿Qué Dios estaban enseñando? ¿Un Dios cruel, torturador, vengativo, condenatorio? No, es todo lo contrario. Es un Dios que viene a salvar y a perdonar. No viene a juzgar. A eso viene Dios, ¿eh? Muy bien, Miguel. De la misma manera que empezamos, de la misma manera obviamente terminamos. Créenos que ha sido un gusto compartir este segmento contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con los hermanos y hermanas oyentes que de diferentes puntos del planeta, gracias a la bondad de internet, sintonizan esta Radio Fe Latina en este espacio La Luz de la Palabra. Que tengan todos y cada uno de ustedes la más hermosa de las semanas en el Señor, que Él los bendiga, los cuide, los protege, y si Él así lo determina, así lo permite, la semana próxima nos volveremos a reencontrar aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, el gusto de siempre, ¿sí? Así mismo, Fabián, el gusto es nuestro, realmente. Es un gusto, un agrado grande compartir este espacio, y Dios mediante estaremos entonces también el próximo domingo compartiendo esto que es el mayor tesoro que podemos recibir, la palabra de nuestro Dios. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.